Y compañeros, hoy México se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos que no tiene precedente. Por eso, el día de hoy, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos volvió a ser reelegida por 5 años más. A pesar del rechazo de diversas organizaciones de los derechos humanos y de víctimas que no han logrado recibir justicia. La violación a los derechos humanos, acoso y asesinato a periodistas y comunicadores sigue siendo un problema central de la actual administración y que continúa afectando la imagen de México en el exterior. Según la Organización de Reporteros Sin Fronteras, nuestro país continúa siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Las administraciones morenistas han demostrado ser incapaces de detener este grave problema. Tan solo durante la administración anterior fueron asesinados 47 comunicadores, mientras que en lo que va de esta administración ya han muerto 5 periodistas en tan solo 3 meses. Las desapariciones forzadas siguen siendo un problema en México, a pesar de que el gobierno lo niegue y la presidenta de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos continúa negándose a reconocerlo y a dar justicia para las víctimas y sus familias. De hecho, diversas organizaciones de derechos humanos se posicionaron en contra de su reelección debido a la falta de empatía con los familiares de las víctimas de desaparición forzada por parte del Estado y de ejecuciones extrajudiciales, así como por omitir acciones de inconstitucionalidad frente a reformas regresivas. Resulta indignante que la actual presidenta de la comisión se ponga del lado del gobierno en lugar de asumir su papel de protector de los derechos humanos. Hoy la CNDH se encuentra al servicio del gobierno y deja claro que no constituye un contrapeso al poder. Al contrario, se pone en duda su independencia y su papel como ombudsman y representante del pueblo. El problema en materia migratoria también sigue siendo preocupante. En México siempre hemos señalado y condenado las violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes que sufren en Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos juzgarlos cuando en nuestro propio país también se violentan diariamente los derechos humanos de cientos de migrantes? Tanto en nuestra frontera sur como en nuestra frontera norte, las historias que narran los migrantes centroamericanos, sudamericanos y provenientes de otros países son aterradoras. No solo llegan a ser víctimas de las propias autoridades mexicanas que los extorsionan para permitirles pasar y transitar en nuestro país, sino que también son víctimas del crimen organizado, poniendo en peligro su vida. En su paso por México, los migrantes no solo pasan por hambre, enfermedades e inclemencias, también se encuentran en riesgo de ser secuestrados por grupos de crimen organizado, quienes piden a sus familiares por su liberación cantidades de hasta $6,000. Cuando no son secuestrados, son víctimas de explotación y abuso sexual y trata de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones viajan solos. Lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido capaz de hacer justicia para las y los migrantes víctimas de los delitos y las recomendaciones que han emitido a las autoridades para velar por el resto de sus derechos. No han sido obedecidas o han sido ignoradas, poniendo en evidencia la poca independencia de la institución frente al poder. Sin duda, no solo estamos ante una crisis sin precedente en materia de violación a los derechos humanos, sino también ante la era más oscura de la CNDH. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca necesitamos una Comisión de Derechos Humanos fuerte, garante de todas y todos los mexicanos. Debemos de trabajar para fortalecer los mecanismos que permitan salvaguardar el bienestar de las personas.
pero para ello necesitamos una CNDH independiente, fuerte y que sea un verdadero contrapeso al poder, pero es claro que hoy no lo es. En el grupo parlamentario del PRI seguiremos apoyando a las víctimas y familiares de estas violaciones a los derechos humanos, exigiendo a la CNDH que cumpla con su deber como ombudsman. Nosotros no nos detendremos hasta lograr revertir los daños que el oficialismo y su defensora Ibarra de Piedra sean revertidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero presidente. Muchas gracias a la maestra Rosario Pedra Ibarra. Con el permiso de todas y todos los compañeros legisladores, nosotros en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sentimos sumamente orgullosos de ser parte de este proceso histórico de transformación. Una transformación en marcha, una transformación que es y será permanente, una transformación que no se puede detener. Y si tuviéramos que ubicar dónde radica la grandeza moral y la significancia histórica de este proceso, tendríamos que señalar que es precisamente en la conquista de derechos humanos para el pueblo de México. Ese es el espíritu detrás de un proceso político que ha pugnado desde hace muchos años y que finalmente lo puede materializar como un auténtico cambio de régimen que ubica en el centro de todo al ciudadano, al humano. Es el humanismo mexicano. Y si bien avanzamos en este proceso permanente de conquista de derechos, de plasmarlos como preceptos de carácter constitucional, para que no sean solo programas a la vieja usanza de la reacción neoliberal, para que no sean caprichos programáticos al arbitrio de la burocracia en turno, sino que estén consagrados en nuestra Constitución, pues por supuesto también estamos dispuestos a que una vez consagrados puedan ser garantizados y que el libre ejercicio de esos derechos humanos esté bien cuidado por todo el aparato administrativo del Estado mexicano. Este cambio de régimen pasa también por activar las potestades del Estado para realmente cuidar los derechos fundamentales del ciudadano. Y no solo es una construcción jurídico-constitucional, un marco jurídico que garantice eso, sino por supuesto en la praxis, en la práctica, en el ejercicio cotidiano, que los instrumentos que originalmente estaban destinados a eso funcionen para lo que fueron diseñados. Sí, somos muy críticos del papel que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desempeñó en la larga noche neoliberal. Sí, lo somos y lo ubicamos y lo señalamos, porque al frente de la comisión irremediablemente se ponía a funcionarios de la PGR que venían de la PGR o que saliendo de ahí se iban directamente a la PGR. Hoy que contamos con una compañera que rompe con ese molde neoliberal de lo que debe de ser supuestamente un funcionario público, hemos visto que la reacción no ha dejado de atacar con sevicia a nuestra compañera, la maestra Rosario. Les duele mucho en la forma y en el fondo que exista alguien que venga de la lucha social al frente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es como si al romper este molde que tiene la derecha de lo que debe ser un funcionario, entonces los resultados de la institución ya no son válidos. En el fondo sus críticas son ad hominem, es sobre la persona y no sobre los resultados de la institución. Ni siquiera se dignan a escuchar con atención las cifras que nuestra compañera ha venido dando año con año. Tenemos, y lo acaba de manifestar, cifras históricas en recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, porque el punto de ataque narrativo de la reacción es ubicar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como palero del gobierno en turno. Quisieran que la realidad se adecuara a sus deseos, quisieran que la compañera que preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de defender los derechos humanos de los mexicanos, estuviera golpeteando al gobierno en turno. Eso es lo que ellos quisieran.
Y como los golpeteos de ellos no tienen ningún tipo de base social, como no logran generar convicción en ningún otro tema de su agenda política, buscan menospreciar resultados que son concretos y que son tangibles. Lo acaba de comentar la compañera, lo voy a repetir. 1,141 recomendaciones, 450 acciones de inconstitucionalidad y sobre todo hacemos mucho hincapié, sí, el proceso de austeridad republicana, que significa utilizar el recurso que existe, porque si hay recurso, pues solo hay que utilizarlo bien. Y ese principio programático del proceso de transformación pues ha sido una clave de acción en todas las áreas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha hecho de manera excelente. Ha logrado focalizar el presupuesto para lo que realmente le sirve al pueblo. Sobraría ahorita hacer hincapié en los gastos superfluos que la alta burocracia prianista se dio, porque lo hemos dicho muchas veces, pero digamos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se acabó una casta dorada burocrática que simplemente continuaba una inercia de actuar burocratizado, esclerotizado, que realmente ya no fungía y ya no le daba seguimiento cabal a su función primigenia. Sí, se ha hecho un esfuerzo de racionalidad presupuestal, pero que ahora el 73% del gasto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté orientado, escuchen bien, compañeras y compañeros, a actividades de protección. 73% del presupuesto es donde necesitamos que esté el presupuesto, no en choferes, no en camionetas, no en chefs particulares, sino en la protección de aquellas personas que lo necesitan y que lo requieren. Uno de los datos fundamentales que nos da la compañera maestra Rosario es que durante el año que se da cuenta ahorita se emitió un total de 77 recomendaciones ordinarias relacionadas con personas migrantes. Lo decía nuestra compañera legisladora Amalia García. Es la preocupación que todas y todos tenemos en este momento, la defensa de los derechos humanos de los migrantes, pero no solo de los migrantes mexicanos, sino de toda persona migrante, porque migrar es un derecho y ninguna administración ha velado por los derechos humanos de los migrantes como esta. Lo decimos con toda responsabilidad, porque si algo nos mueve es la empatía y la solidaridad humana, y nosotros anhelamos que nuestra transformación sea de carácter internacional, y frente a la oscuridad de Estados Unidos, la luz de la solidaridad humana entre hermanas y hermanos. 37 recomendaciones ordinarias y 67 recomendaciones en lo que va de la actual gestión, un número sin precedente en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Iniciamos así pues un proceso de abierto conflicto contra una administración fascista, xenófoba en Estados Unidos. Y son momentos de definiciones donde tendrá que existir claridad política absoluta de todos los que estamos aquí como ciudadanos y de todas las fuerzas políticas de este país, porque ya inician algunos coros en redes sociales, en la esfera pública, que buscan incluso aplaudir las acciones del país vecino del norte, la persecución y misericordia que atenta contra los derechos humanos, y buscan hacerse de esa narrativa para fortalecer coyunturas políticas nacionales. Lo digo sin ambages. Veremos pues si la derecha reaccionaria sale corriendo en auxilio de príncipe extranjero o si actúa bajo los principios de nacionalismo y solidaridad con nuestros hermanos mexicanos. No son momentos para buscar una patria convulsa, confrontada, nunca han sido, y menos ahora. Necesitamos consenso y unidad nacional entre todas y todos, porque tenemos que defender
hasta el máximo nuestras posibilidades a nuestros hermanos mexicanos. Y ahí hacemos votos, maestra Rosario, porque usted esté al frente de esa lucha. Contará, por supuesto, con el apoyo del grupo parlamentario del PT. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice la diputada del PRI, Ivonne Ruiz, que hoy México se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos y dice que sigue siendo un problema central de la actual administración la violación a los derechos humanos, acoso y el despacho a periodistas y comunicadores, y que esto continúa afectando la imagen de México en el exterior. Y dice la diputaducha del PRI que México sigue siendo uno de los países del mundo mundial, como dirían en el bombón asesino, más peligrosos para ejercer el periodismo. Dice que la administración morenista no puede con el paquete de las desapariciones forzadas, a pesar de que Claudia y Piedra lo niegan, y dice que es indignante que Piedra se ponga del lado del gobierno en lugar de hacer su trabajo porque está al servicio del gobierno y que por lo tanto pone en duda su función. Y una vez que terminó de inyectar veneno a la diputada, una vez que terminó de leer, una lectura mal realizada por cierto, porque si no lee no sabe ni papa está triste, Ivonne Ruiz, el diputado del PT Adrián González, le ha cerrado un Dios y trompa y le dice que este proceso de transformación de la 4T no se puede detener y parte fundamental de este éxito son los derechos humanos a cargo de Piedra. Dice Adrián González que por supuesto que los ahora integrantes de la 4T fueron muy críticos del papel de la CNDH que desempeñó en la larguísima noche neoliberal la oposición, porque al frente de la comisión irremediablemente se ponían a funcionarios de la PGR, y hoy la 4T cuenta con una compañera que rompe con este molde neoliberal de lo que debe ser un supuesto funcionario público, y la reacción ha puesto el grito en el cielo y no ha dejado de atacar con sevicia a Rosario Piedra, porque les duele hasta el alma que Rosario venga de la lucha social, y por eso dicen que los resultados no valen, y en el fondo las críticas de la oposición son ad hominem, que el punto de ataque narrativo de la reacción es ubicar a la CNDH como palero del gobierno en turno, pero los verdaderos paleros son ustedes, dijo Adrián González a la priista Ruiz, que prácticamente la hizo chillar de la estrujada que le puso. Está pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.